buenas noches con todos. Gracias a la invitación del ingeniero Juan Carlos. Gracias a Shada por la presentación. Y bueno, pues no, el día de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante en lo que concierne a estrategias para promover la igualdad o en este caso la equidad de género en la prevención de riesgos laborales. Antes de iniciar con la presentación, pues me gustaría tomarme un momento para poder rendir homenaje a todas las mujeres que con su talento, que con su dedicación, con esfuerzo y han contribuido día a día, pues, ¿no? Al desarrollo de nuestra sociedad como tal. Hoy, como tal, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y pues es un momento para reconocer el liderazgo, para conocer la resiliencia y el aporte invaluable de todas las mujeres en los distintos ámbitos, en los distintos sectores, en el sector minero, en el sector de energía, transporte, son varios sectores en los cuales las mujeres están liderando y están laborando actualmente como tal, pues el día de hoy es una oportunidad para poder reconocer el liderazgo de todas ellas. Esta fecha que por ahí nos pueda recordar la importancia de lo que es la equidad y el respeto mutuo en todos los espacios que compartimos, ¿no? Así que feliz día a todas las mujeres que están presentes el día de hoy, profesionales, y pues vamos a iniciar ahora sí con nuestra disertación en lo que corresponde a estrategias para promover la igualdad de género en la prevención de riesgos laborales. Bien, primero vamos a hablar de la perspectiva de género. Hablamos, vamos a conceptualizar dos términos importantes en lo que se refiere a sexo y género. Primero, el término sexo va a ser una diferencia biológica entre hombres y mujeres, mientras que el género va a ser las diferencias socioculturales en lo que llamamos dentro de los estereotipos, lo que le denominamos femeninos o masculinos también, pues, ¿no? Con enfoque a los estereotipos. Pero ya yéndonos un poco más al tema del enfoque a la gestión de riesgos, a la prevención de riesgos como tal, en cuestiones de sexo, en el enfoque de sexo vamos a hablar a las diferencias en vulnerabilidades entre hombres y mujeres. ¿Cuán diferenciada está la vulnerabilidad de los hombres y de las mujeres en un entorno laboral, en los diferentes sectores? Mientras que cuando hablamos de la perspectiva de género como tal, hablamos de la diferenciación que existe entre hombres y mujeres, pero al grado de exposición, al grado de exposición ante un riesgo. Cuán expuesto se encuentra una persona o en este caso un hombre diferente de una mujer en cuestiones a un entorno laboral. Si nosotros tenemos o trabajamos, laboramos como tal en una empresa minera, una empresa de construcción o en una oficina en este caso, ¿cuál es la diferencia entre exposición a riesgos? La diferencia entre la vulnerabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, básicamente, vamos a estudiar un poquito más cómo vamos a abarcar esta inclusión de género dentro de lo que concierne a la prevención de riesgos laborales. Entonces, también vamos a hacer una pequeña conceptualización en lo que corresponde el androcentrismo. ¿Por qué el androcentrismo? Básicamente el androcentrismo es un término neutro de lo que concierne a las funciones o aquellas en materia de trabajo está centralizado en el hombre. Entonces, si nosotros nos centramos en un trabajo como tal, estas van a estar diseñadas en función a las necesidades que puede tener un hombre, van a estar las formas de trabajo alineadas también, en este caso al hombre, al varón. De la misma forma, la evaluación y la actuación frente a los riesgos laborales, en la mayoría de los aspectos en los cuales estamos trabajando en la sociedad, cada uno de estas funciones, de estos sectores, están con una visión del androcentrismo. Entonces, aquí es nosotros donde nosotros debemos cambiar justamente esta perspectiva de inclusión de género. Entonces, ¿de qué forma si el ámbito laboral donde yo estoy actualmente elaborando o estoy iniciando mis funciones, cómo yo puedo trabajar si está diseñado netamente para un varón o para un hombre? ¿Cómo yo puedo trabajar si las formas de trabajo como tal pues están diseñados o están como tal con visión hacia el trabajo de un hombre? De la misma forma la evaluación y la actuación. Entonces, esta parte del androcentrismo pues actualmente aún estamos cambiando los paradigmas como tal.
Entonces, fíjense que vamos a estudiar algunos incluso normativas. Por ejemplo, en este caso hablamos de la ley de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿de qué forma o mediante qué ley, mediante qué artículo incluye esta parte de la inclusión de género en la prevención de riesgos? Hablamos del Decreto Supremo la 005 del 2012, TR, por ejemplo, que es un reglamento de la seguridad y salud en el trabajo, donde dispone como tal la inclusión del género bajo el término, bajo el enfoque de la gestión de riesgos laborales. Entonces, actualmente como tal ya se viene implementando esta inclusión, pero como tal, si hablamos nosotros por el año 1995, netamente se hablaba de un androcentrismo como centro, como base, al hombre como neutro en todas las funciones. Pero afuera de eso, aquí vamos a un poquito saltarnos que la perspectiva de género, por lo general, dentro de un ámbito laboral, no solamente debe basarse en el tema de la gestación, el embarazo, la lactancia o el tema del posparto, pero asumiendo que en la mayoría de las empresas es de esa forma, la mayoría de las empresas en términos legales, en términos normativos, tienen la obligación de ver esta parte de la perspectiva de género en términos de gestación, embarazo, posparto, o en lactancia. Sin embargo, no incluye toda la parte de la prevención de riesgos en términos de las mujeres. O sea, no debería ser solamente esta parte o este apartado, porque no solamente las mujeres ven o están expuestos a este riesgo como tal dentro del ámbito laboral, de la gestación, del embarazo o el posparto, sino incluyen varios aspectos importantes que es necesario estudiarlos en el tema de la salud, en el tema del diseño del mismo del ámbito laboral, en el tema subestándar de las condiciones laborales como tal. Entonces, debemos tener en cuenta estas condiciones para evaluar cuáles son estos riesgos laborales a los cuales está expuesto el tema o el enfoque de inclusión de género que ahora mismo estamos basándonos netamente o entrando en un enfoque de la mujer. Pero como tal, si nosotros hablamos de inclusión de género en términos de gestión de seguridad o en este caso gestión de riesgos laborales, no solamente vamos a hablar de la mujer. Y consta aquí en esta presentación que la parte de la inclusión de género no solo va a proteger como tal a las mujeres, no solo, justamente hacemos énfasis en este no solo, es que también van a estar expuestos los hombres. Por ejemplo, que como tal la visión de una prevención de riesgos laborales es justamente enfocarse en esta parte de qué, de no ocasionar daño. El trabajo no debería ocasionar daño, el espacio, las condiciones laborales no debería ocasionar un daño. Entonces, el estudio o el objetivo como principal enfoque que tiene la prevención de riesgos laborales es eso, es de disminuir o en este caso de evitar que ocurra o que se ocasione un daño en un ámbito laboral. Fuera de eso, que la ley de prevención de riesgos laborales son mínimos. Y como ya veníamos mencionando, que actualmente recién se están empezando a implementar incluso esta parte del enfoque de género en la prevención de riesgos. Y de esta forma, pues lo que queremos nosotros con esta inclusión, incluso con las nuevas normas que van saliendo y que se van incluyendo el tema del enfoque de género, que exista una mayor seguridad y para todas las personas. Implica en este caso la sensibilización, el apoyo en todos los niveles de la prevención de riesgos laborales. Aquí hablamos desde el nivel gerencial hasta el nivel más bajo de la jerarquía y pues de esta forma vamos a hacer una implementación o como tal un enfoque integrado en todos los sistemas de gestión, entidades públicas, entidades privadas, en todas las organizaciones. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, si nosotros no incluimos esta parte de la prevención de riesgos laborales con inclusión de género, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, simplemente lanzamos un caso y es que, ¿qué pasa si en un almacén como tal una mujer está laborando y de repente es necesario cargar una caja de por ahí 10 kilos, 11, 12 kilos sobre una de estas estanterías que puede existir dentro de un almacén? Pero como ya mencionábamos que la mayoría de las empresas están trabajando con este enfoque del androcentrismo, que es lo que pasa que todas las funciones o en las mismas condiciones del trabajo están estandarizadas por un hombre.
en este caso las estanterías están a una altura, por lo general, de un varón, de un hombre. Pueden ser a 1,80, 1,70, incluso 1,60. En este caso, la estatura promedio de una mujer latina, por lo general, está de 1,50, 1,60. Entonces, fíjense que como tal, el hombre va a hacer su trabajo sin ningún inconveniente, pero miren, fíjense ustedes que si como la situación misma estudiáramos, esta actividad no va a significar ningún riesgo para el hombre, pero para la mujer sí. ¿Pero por qué? Porque si el hombre pudo trasladar esta caja de 10, 12 kilos hacia una estantería, lo pudo colocar al nivel de los hombros, la mujer no va a hacer lo mismo. El paquete va a ir sobre o más arriba del nivel de los hombros. ¿Y a qué va a estar expuesto? Va a estar expuestos a ciertos riesgos laborales, ergonómicos o incluso a riesgos mucho o de alto nivel. Entonces, todos estos aspectos debemos tener en cuenta. Y fíjense que cuando hablamos de que esta inclusión de género dentro de la prevención de riesgos, que no solo vela o trabajo, en este caso, trabajamos sobre las mujeres, sino también sobre los hombres, porque existen los casos de que no todos los hombres tienen la misma estatura o incluso lleguen al mismo nivel o al estándar que por lo general conocemos. Entonces, todos estos aspectos debemos evaluarlo y como tal, la prevención de riesgos laborales debe asegurarse de que no exista o no se genere daños en el ámbito laboral, en el espacio laboral donde estamos realizando nuestras funciones. Vigilancia de la salud con enfoque de género. Aquí vamos a hablar un poco más de qué enfoques debemos tener en cuenta entre hombres y mujeres y a qué riesgos estamos expuestos como tal. Aquí hablamos de protocolos de vigilancia de la salud que consideran las personas y aquí cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos como mujeres, los riesgos biológicos, riesgos sociales y riesgos psicosociales, pero no solamente nosotras las mujeres, sino también están expuestos los hombres, pero a diferencia o existen ciertas diferencias entre estos riesgos y más adelante vamos a hacer, en este caso, un enfoque en lo que vendría a ser a los riesgos psicosociales. Por ejemplo, aquí, dentro del enfoque de género de la mujer, puede existir una detección temprana de enfermedades profesionales relacionadas al género, porque de alguna forma las mujeres están más propensas a tener enfermedades profesionales en términos, por ejemplo, en el segundo cuadro podemos ver este apartado, que existen programas o promoción de estos programas de salud específicos donde abordan problemas como la salud reproductiva. Esa salud reproductiva está de la mano con la menopausia de la mujer, pero esta parte de la menopausia está relacionado al aspecto de las hormonas. Entonces, hay varios ítems que nosotros debemos estudiar en cuestiones de salud con enfoque de género, al igual que las mujeres presentan enfermedades profesionales o ocupacionales como la menopausia, o por ahí pueden ser el temas de riesgos citoesqueléticos, que por lo general las mujeres son las que presentan un mayor índice, el apoyo psicológico de las trabajadoras víctimas de acoso laboral. Entonces, son varios aspectos que debemos estudiar en temas o en términos de vigilancia de salud con enfoque de género. Pero vamos a hablar específicamente cuáles son los retos o cuáles son los desafíos en términos de prevención de riesgos que enfrentan a diario, todos los días, las mujeres dentro de su entorno laboral. Aquí, ¿cuáles son estos riesgos? Por ejemplo, aquí podemos ver el término de exposición a agentes químicos durante el embarazo. Y por lo general y actualmente el tema de la gestación o el embarazo como tal es una de las prevenciones de riesgos laborales que la mayoría de las empresas cuentan, pero solamente esta parte o este término de gestión en cuestiones al embarazo, más no podrían, perdón, considerarse los riesgos ergonómicos, por ejemplo, relacionados con, por lo general, hablando tradicionalmente, labores femeninas, el término de la limpieza, los cuidados, son estos términos, son estas actividades que generan riesgos ergonómicos en las mujeres, que a diferencia de los hombres son más
explícitas esas labores tradicionalmente para las femeninas. El acoso sexual y el acoso laboral es un riesgo psicosocial que se genera casi a diario en las mujeres. Es un impacto sobre uno, la salud mental y la salud física de las trabajadoras. El desgaste emocional surge todos los días gracias a este problema de acoso laboral. Ahora que tenemos estadísticas, y claramente con esto no vamos a ponerlo de lado el término en la situación de los hombres, porque aquí nos muestran que como tal, dentro de las estadísticas, las mujeres sufren acoso laboral 2 a 3 veces más que los hombres. Entonces, no estamos diciendo que los hombres no sufren estos acosos laborales, claro que sí las sufren y como tal también es un riesgo psicosocial dentro del entorno laboral, pero a diferencia o las estadísticas ponen en punto crítico, en punto rojo, la situación de las mujeres. Entonces, vamos a poner en un estudio cada uno de los aspectos para tratar con estrategias diferentes. La falta de representatividad en puestos de decisión. ¿Qué es lo que pasa? A nivel organizacional se ve el tema de la prevención de riesgos laborales, pero ¿qué pasa si dentro de los puestos de representatividad como tal, de la gerencia en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, no existe o no o existe o una déficit de profesionales en estos puestos, pero de mujeres? Uno, va a generar obstáculos para la inclusión de la perspectiva de género en cuestiones de prevención. ¿Por qué? Porque si no existe una mujer como tal que representa un puesto de decisión y que va a decir, por lo menos por experiencia, va a incluir cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto y puede sufrir una mujer. Si no existe esa prevención, perdón, esa perspectiva de representatividad como tal, pues no va a existir tampoco las estrategias aplicables para la disminución y para la gestión de estos riesgos que implican en el trabajo para las mujeres. La invisibilidad de las mujeres profesionales femeninas con el diagnóstico tardío o erróneo por ciertos sesgos de género. Y eso es lo que pasa en muchas de las enfermedades o, claro, ocupacionales que surgen dentro de las mujeres como tal. Y aquí vamos a hablar este aspecto un poco más de la psicosociología y cómo es que tanto hombres y tanto mujeres están expuestos a este riesgo laboral. Aquí vamos a hablar de riesgos mayoritarios en mujeres. ¿Cuáles son estos riesgos mayoritarios que las mujeres sufren en términos de la psicosociología al acoso sexual? Casi, y ya mencionábamos aquí las estadísticas que 2 o 3 veces más de las estadísticas de los hombres son las que sufren las mujeres. Y esto vendría a ser un riesgo psicosocial que va a delimitar uno, la productividad dentro de la organización de la mujer, lo otro, la situación psicológica y mental de la mujer y el desgaste emocional. Conflicto, familia y trabajo. ¿Qué pasa? Y también he podido escuchar en la presentación de las ponentes, de grandes profesionales que pues mencionan ese término del conflicto, la doble carga que tenemos las mujeres. Claro que de alguna forma esta parte de la doble carga están inherentes a la mujer. Tienen un trabajo, pero adicional tenemos que, no podemos llamarlo carga como tal, pero tenemos una responsabilidad para con la familia. Entonces, por aquí se pudieran dar algunas políticas en cuestiones a la modificación del trabajo y por ahí equilibrar este término de llevar a una familia y llevar un trabajo. Porque ¿qué pasa en muchos de los casos? Que si una mujer como tal tiene su familia, por lo general deja el trabajo, descuida el trabajo o viceversa. Entonces, este aspecto del el equilibrio entre familia y trabajo es muy importante gestionar, evaluar para una mujer para que, pues, uno, llevemos muy bien ambas partes y no tengamos inconvenientes en el tema de uno, poder asumir, por ejemplo, puestos de liderazgo, puestos de decisión dentro de una empresa, porque gracias a una doble carga que tenemos, pues se generan estos conflictos de adquirir o estar en un puesto de decisión dentro de una empresa. Más presencia en trabajos o puestos de riesgo específicos. Aquí hablamos del síndrome de burnout, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos importantes que debemos tener dentro de la psicosociología
tanto para mujeres y tanto para hombres. Y ya sabemos muy bien que la inclusión de género no solamente habla del término de la mujer, sino también del hombre. Entonces, aquí vamos a hablar de los riesgos mayoritarios en hombres. ¿Cuáles son? Lo primero y lo principal dentro de la psicosociología que se habla es el término del rol de proveedor y adicción al trabajo. ¿Qué pasa? Que por lo general el hombre tiene el pensamiento innato de ser el proveedor. ¿Y esto qué es lo que le va a generar? Un aspecto o una consecuencia de este pensamiento de rol de proveedor, adicción al trabajo. Presentismo, que es más o menos asistir a tus roles o a tus responsabilidades laborales independiente de los malestares que puedas sentir si estás enfermo o no estás enfermo, si estás en condiciones, no estás en condiciones de trabajar, que es lo que genera adicción al trabajo y esta adicción va a generar el presentismo dentro del hombre. Estrategias violentas o competitivas. Por lo general, tener esa perspectiva de que el hombre es el proveedor y de que el hombre es la persona que puede surgir de alguna forma, puede ocupar estos cargos de liderazgo, estos cargos de decisión dentro de una empresa, genera estrategias competitivas. Esta estrategia competitiva por lo general lo conlleva a que pueda adoptar estrategias violentas para poder adquirir lo que desea un puesto de trabajo dentro de una empresa. Escasa o escala de conciliación. ¿Qué pasa en esta parte? Y es que cuando hablamos de escasa conciliación, hace referencia al término de la paternidad más o menos. Y aquí hablamos, por ejemplo, del Real Decreto la 6 del 2019. ¿Qué pasa? Que en este Real Decreto existe o se aprobó como tal la equiparación de los permisos de paternidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas de los hombres no pueden acceder a este permiso de paternidad porque no le dan la potestad, no le dan los permisos, no le otorgan esa facilidad dentro de la empresa, dentro de su accionar en la empresa para que pueda generar o para que pueda adquirir como tal esos permisos de paternidad dentro de la escala de conciliación. ¿Y qué es lo que pasa? Va a generar un riesgo psicosocial en esta parte. Y fíjense que incluso esta escasa conciliación es mucho más fuerte referente a los otros, porque de alguna forma está relacionada, así como nosotros las mujeres estamos relacionados con la doble carga del conflicto de familia y trabajo. Esta parte de la escasa conciliación es referente a los hombres, que también es un riesgo mayoritario que se da en la mayoría de los hombres que no tienen ese acceso o permiso de equiparación para acceder a permisos de paternidad dentro de una empresa. ¿Qué es lo que conlleva todas estas acciones, todos eh, estos términos o como tal situaciones? Hablamos aquí de la inspección de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que más o menos la Internacional de Trabajo ha incorporado esta perspectiva de género con los convenios la 155 y la 187, donde establecen como tal ciertos directrices que a lo largo se van a ir desarrollando ya más o menos con mayor profundidad y esta va a ser más o menos en legislación, tanto en la legislación estatal, así como en materia normativa de la prevención. ¿Y por qué hablamos de materia preventiva de la prevención? Porque es aquí donde se van a dar más o menos los lineamientos y las directrices en cuestiones a identificar cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las técnicas que las organizaciones deben presentar como tal. Y para que puedan presentar estas medidas preventivas, estas técnicas o estas estrategias en torno a la implementación a la inclusión de género en la prevención de riesgos, cada empresa tiene que presentar un plan estratégico de inspección de trabajo y seguridad social. Y esto se ha dado en el año 2021 al 2023. Todos estos años se ha ido integrando, se ha ido implementando, se ha ido proponiendo esta parte del plan estratégico de inspección de trabajo y seguridad, donde se incluye como tal esta parte de la incorporación de la perspectiva de género. La integración de la perspectiva de género es una acción preventiva. ¿Qué quiere decir? Que uno, primero se va a proceder a evaluar
Se va a proceder a evaluar la evaluación de riesgos dentro del trabajo, dentro del entorno como tal, cuáles son los objetivos que queremos lograr, cuáles son los objetivos visibles que tienen tanto hombres, tanto mujeres en cuanto a la exposición de riesgos. Y como consecuencia, cuáles van a ser las estrategias aplicables para que se pueda disminuir estos riesgos laborales y cuál es la práctica o las acciones prácticas que debemos tomar en cuestiones a las categorías que se puedan delinear en estos campos laborales. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros debemos incorporar este tema de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales? Uno, primero debemos velar por esta modalidad preventiva. ¿Por qué modalidad preventiva? Y es que para que exista primero una modalidad preventiva, se debe trabajar con la política preventiva. Pero independiente de la política preventiva, la modalidad preventiva incluye, uno, que el personal o la persona encargada de la prevención de riesgos laborales, que esta persona debe tener una formación específica, una formación fuera del tema de seguridad y salud en el trabajo, debe tener una perspectiva, una formación en torno a la perspectiva o en torno a la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. Y no solamente debe tener esta parte o el personal encargado de esta formación específica, sino también debe estar incluido el parte de las personas encargadas o la gerencia media, los empresarios, la gerencia general, los trabajadores designados como tal para la actividad que se va a realizar, para el campo laboral que se va a realizar y qué es lo que se va a generar, una prevención, un servicio de prevención propio. Si el trabajador conoce o está formado y conoce la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, se va a generar un servicio de prevención propio. También al conocer o el especialista al conocer esta formación específica de prevención con perspectiva de género, se va a generar un servicio de prevención ajena, un servicio de prevención mancomunado en toda la organización. Entonces, justamente de lo que hablábamos de la política preventiva. Por lo menos, cuando hablamos de política preventiva en una organización, debe tener un código ético. ¿Qué quiere decir? Un código ético de tolerancia cero contra, uno, eh, discriminación de género en el tema de prevención o riesgos relacionados con la perspectiva de género. Y este código ético, esa tolerancia cero con este código ético debe ser público y conocido en toda la organización. Toda la jerarquía que consta, que está constituida en la organización, debe conocerla. Y ya, como siempre hablábamos de este tema, deben conocerla desde la parte gerencial hasta la parte más baja de la jerarquía. El personal de limpieza, el personal de seguridad, todos deben conocer este código ético porque es aquí donde cada uno conoce cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere lograr con esto. Lo otro es la gestión de la diversidad como principio de la política de la prevención de riesgos. Si nosotros queremos implementar como tal una política de gestión de riesgos laborales en una empresa, por lo mínimo debemos incluir dentro de la política el tema de la diversidad. No solamente en temas de diversidad cultural o diversidad de género, sino también aquí vamos a adicionar el término o los aspectos de la edad por ahí la procedencia, son varios aspectos que debemos tener en cuenta para crear nuestra política de prevención de riesgos que va a ser considerada como política preventiva para la gestión de riesgos. Y como tal, la política preventiva debe tener un objetivo para con el tema de la perspectiva de inclusión de género. Y aquí un dato muy importante es que por lo mínimo y por lo menos se debe recabar el tema de sexo, fecha de nacimiento, y ya lo mencionaba, la edad, que es un término muy importante adicional al aspecto de la perspectiva de género. Consulta y participación. ¿Qué pasa? Que en muchas de las organizaciones no están representadas o la representación es desequilibrada. ¿Por qué hablamos de representación desequilibrada? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo,
o la representación, en este caso los líderes en cuestiones de prevención de riesgos laborales, están constituidos por 10 personas. Y miran, fíjense que dos o tres ponencias previas, la ingeniera o la doctora Yesenia Romani nos dio a conocer un aspecto similar en el tema de su consultoría. Básicamente, de todas las personas representantes que estaban el día que se presentaron a hacer una consultoría o básicamente un estudio, era la única mujer de las 10 personas sentadas en la mesa. Entonces, pasa lo mismo. A eso me refiero cuando hablamos de representación equilibrada, que si nosotros tenemos dentro de nuestra representación o dentro de nuestra organización, eh, 50% o en este caso 80% de varones y 20% de mujeres, pues nuestra representación debe ser equilibrada. Justamente en términos de porcentaje debe ser de esa forma. Y esto va a permitir de que se pueda generar esta perspectiva de género para con las otras personas que van a estar sujetos a este tema, este aspecto de la prevención de riesgos laborales. Y es justo lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué pasa si una mujer como tal está dentro de un cargo de decisión? Ella como tal sabe los riesgos que puede estar expuesto en un campo, en un área como tal, digamos, si hablamos en una empresa minera. ¿A qué riesgos estamos expuestos como mujeres o a qué riesgos estamos expuestos como varones? Ya muy bien, dentro del aspecto, dentro de la línea de representatividad existen 5 varones y 3 mujeres. Las mujeres tienen el conocimiento a qué riesgos están expuestos, los hombres tienen el conocimiento a qué riesgos están expuestos y como tal existe una sinergia en el término de la planificación en torno a la gestión de riesgos laborales con ambas perspectivas. Y a eso me refiero con inclusión de género, con perspectiva de género. Y no solamente estamos trabajando bajo el enfoque de la mujer, sino también bajo el enfoque de ambos. Estamos trabajando bajo el enfoque de ambos, de cómo debe ser representativa, debe ser equilibrada esta parte de la perspectiva de género dentro de los riesgos de la prevención de riesgos laborales. Horarios de las reuniones y conciliación. Cuando, o por lo general, si existen o muchas de las mujeres están dentro de los puestos de representatividad, se recomienda que las reuniones, que las conciliaciones sean en un horario adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Que el mismo hecho de que la mujer tenga incluso una doble labor en cuestiones de familia y en cuestiones de trabajo, los horarios de las reuniones, las conciliaciones importantes deben hacerse en un horario laboral que sea adecuado y por lo general en horarios laborales intermedios. Buzón de sugerencias, delegados de la prevención formados. Y también aquí volvemos al tema de la formación específica, que cada persona independiente de que esté formado, que conoce cómo es la implementación de la seguridad de salud en el trabajo, también debe tener una formación específica en la perspectiva de género. Y es aquí y gracias a la implementación, o a la incorporación de perspectiva de género que estaba gestionando, que está organizando como tal la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, pues se está incorporando en varias de las líneas en términos de normativa. Entonces, eso es muy importante. Compromiso con la igualdad. Plan de igualdad, aunque en este caso no sea obligatorio, y sellos distintivos en esta materia. ¿A qué se refiere con plan de igualdad? Y hablábamos nosotros dentro de, por ejemplo, aquí, dentro de la inspección de trabajo de la OIT. Es necesario, y esto se ha más o menos instado, que muchas de las organizaciones puedan presentar este plan estratégico en cuestiones del 2021 y 2023, un plan estratégico de prevención de riesgos laborales bajo el enfoque de la seguridad de salud en el trabajo. Y esto está relacionado justamente con lo que acabamos de estudiar, que es el plan de igualdad, que aunque no es obligatorio, es importante, porque es aquí donde se van a determinar cuáles son los lineamientos, bajo qué enfoques se está considerando, se está haciendo una distinción de lo que tradicionalmente está adecuado para los hombres, debe ser diferente para las mujeres, porque biológicamente, fisiológicamente y psicológicamente somos diferentes. Y la mayoría de los trabajos que actualmente existen están bajo los lineamientos de lo que requiere un hombre. Y las mujeres no somos lo mismo que los hombres. Los sellos distintivos en esta materia. Y fíjense que, y también me agradó mucho que se haya presentado
este sello distintivo. Un ejemplo me parece que he presentado de la misma forma la ingeniera Yesenia Romani sobre la distinción o el sello que ha presentado Perumí con la excelencia de equidad y género. Y esto es muy importante, lanzar proyectos similares, lineamientos similares, directrices similares, porque es aquí donde vemos que tal o cual organización, tal o cual empresa tiene este sello distintivo en esta materia de compromiso con la igualdad de género. Entonces, frente a la implementación, primero, ¿qué debemos hacer como estrategia inicial? Un diagnóstico de la perspectiva de género, donde podamos hacer una evaluación de lo que consideramos la gestión de riesgos bajo las diferencias de género entre hombres y mujeres. Debemos recopilar datos, en este caso, teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta las edades, porque las edades también son muy importantes para determinar las condiciones laborales de una persona y diseñar las medidas preventivas, las medidas correctivas y las medidas efectivas bajo estos datos. Consultas y participaciones. Ya vimos que debemos nosotros realizar en este caso consultas, o debemos tener incluso una política donde incluya códigos éticos. Y de esta forma vamos a involucrar la identificación de riesgos como primera instancia y las soluciones que van a ser correctivas para que se puedan cumplir, para que se puedan dar cumplimiento a las políticas organizacionales. La evaluación de riesgos. Eh, por lo mínimo, para hacer una evaluación de riesgos es necesario distinguir el tema de los factores transversales y los factores horizontales. Entonces, si nosotros velamos y evaluamos muy bien cuáles son estos factores transversales, cuáles son estos factores verticales y horizontales que van a dar un lineamiento correspondiente a la distribución de los puestos, a la distribución o por lo mínimo a la evaluación correcta de los riesgos laborales, pues es necesario considerar factores como la edad, factores como el sexo, factores como la evaluación de riesgos frente al embarazo, que es uno de los aspectos muy importantes en términos de las mujeres, por ejemplo, y de esa forma pues podemos en la línea o en este caso en el gráfico que vemos del lado derecho, podemos ver la distribución por sexo por puestos. En el puesto 1 existe una diferenciación, por ejemplo, de más mujeres y menos hombres. En el segundo, en el puesto 2, existe también más mujeres y menos hombres. En el puesto 3, igual. Entonces, de la misma forma, así como hacemos un estudio de cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos tanto los hombres y las mujeres, vamos a poder identificar si las condiciones laborales en las cuales están presentes son correctas o no son correctas, son adaptables o no son adaptables a los factores que estamos estudiando. Entonces, primero, ya tenemos nuestra evaluación de riesgos como tal. Después debemos hacer la adaptación a las medidas preventivas. ¿Y cómo vamos a hacer la adaptación a las medidas preventivas? Ya hablamos que los puestos de trabajo están diseñados tradicionalmente para los hombres. Tenemos que, uno, diseñar los equipos de protección personal. Tenemos equipos de protección personal, pero diseñados para hombres. En tallas grandes, en términos de altura, de la misma forma, en términos de tallas, son totalmente diferentes. La anatomía femenina es diferente al de un hombre, entonces debemos garantizar con esa adaptación la comodidad, la eficiencia del EPP y el diseño para prevenir los riesgos a los cuales están expuestas las mujeres, porque ya mencionábamos que los riesgos no son los mismos entre hombres y mujeres. Entonces debemos evaluar esos riesgos, debemos identificar esos riesgos y diseñar justamente el tema de la protección personal, el término o la adaptación a evaluación de la ergonomía, de los puestos de trabajo adecuados para hombres y mujeres y pues claramente gestionar una prevención de riesgos en términos de las enfermedades que puedan generarse en consecuencia al trabajo realizado por las mujeres, como el tema de los riesgos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales y los riesgos incluidos con el tema del embarazo de las mujeres. Y los programas de prevención de riesgos deben ser específicos. Deben ser específicos cuando se requiera. Se requiere, y eso va de la mano con las capacitaciones que se puedan realizar en términos de seguridad de salud ocupacional o términos de seguridad de salud en el trabajo. Deben ser específicas. ¿Qué es lo que se requiere? Mi trabajador, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que, no solamente qué es lo que quiere, sino vamos a ver qué es lo que debe saber, qué es lo que tiene que saber y qué es lo que quiere saber?
Son los tres aspectos que debemos tener en cuenta para generar programas de prevención de riesgos frente a la protección de la salud de hombres y mujeres. Y aquí específicamente hablamos, y lo más importante, hablando de términos normativos, es la protección a mujeres embarazadas y lactantes, la protección de la madre y el bebé, que es un marco o una obligación para la empresa velar por esta protección de la salud de la madre y el bebé. Estrategias de formación y sensibilización. Justamente aquí hablamos de la capacitación en igualdad de género para todos y en todos los niveles de la organización. Debemos dotar a todos los trabajadores de las mismas herramientas. Todas deben saber, deben poder identificar y controlar los riesgos específicos y los riesgos generales a los cuales están expuestos. Se deben generar, se deben como tal implementar campañas de sensibilización, uno, sobre el acoso laboral o el acoso sexual, que tanto a hombres y tanto a mujeres significa o están expuestos a este riesgo. Se debe fomentar en la empresa una cultura de respeto y tolerancia cero frente a este problema, y debe generarse justamente lo que llamamos una política con un código ético. Y básicamente con esto lo que queremos es hacer un llamado a la acción en cuestiones de igualdad de género. Lo que queremos es prevenir, porque esta igualdad de género es un derecho fundamental, pero nosotros al asociarlo con la prevención de riesgos lo hacemos una responsabilidad compartida, porque de esta forma velamos por el bienestar, velamos por la salud y velamos por la seguridad de todos y todas las personas de la organización. Así que con las acciones, con las estrategias que presentamos hoy, invitamos a las empresas, a las organizaciones, a que se puedan implementar estas estrategias, porque la seguridad, la salud y el bienestar de las personas, de los trabajadores, son prioritarias para una organización, porque de esa forma se vela por la productividad de la misma organización. Y de esa forma, pues, con la prevención de riesgos, tomando en cuenta o haciéndolo eje focal o prioridad para todos, podemos construir un mundo laboral más seguro e igualitario para todos. Bueno, con esta parte termino mi presentación. Si tienen algunas cuestiones, me las hacen saber y pues vamos a poder generar un poco de debate, un poco de respuestas a las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniera Daisy, por esta intervención tan clara que nos acaba de dar. Nos ha llevado por un camino muy detallado, lleno de claridad y pues de nuevas perspectivas que nos ha dado. Ahora pues vamos a abrir paso al espacio de preguntas. De hecho, aquí tengo algunas preguntas para usted. Una de ellas es, ¿qué rol juega la alta dirección en la implementación de políticas de igualdad de género en la seguridad laboral? Perfecto, muchas gracias. Mira, la participación, o en este caso el rol de la alta dirección, es muy importante, al igual que las entidades que se encargan justamente de la incorporación en términos de legislación, tanto estatal y tanto en normativa de prevención. El rol de la gerencia es muy importante porque son encargados ellos de velar por uno, tener en cuenta la representatividad de ambas partes, de la equidad como tal, tanto de hombres y de mujeres. La representatividad es muy importante, no solamente en términos de puestos de decisión en la empresa, sino lo más importante aquí, y nos enfocamos en esta parte de prevención de riesgos laborales. Existe una representatividad en la empresa de prevención de riesgos laborales, pero en muchas de las ocasiones, y yo sé que también parte y gran mayoría de las panelistas o de las ponentes han hablado de este aspecto, y es que los puestos de decisión están ocupados en su mayoría por hombres, y actualmente recién se están incorporando
se están insertando las mujeres a estos puestos de liderazgo. Entonces, si se tiene la perspectiva de un hombre y una mujer en el tema de representatividad frente al Comité de Gestión de Riesgos Laborales, pues vamos a poder tener mayor eficiencia en términos de prevención, de esta política preventiva, de esta modalidad preventiva dentro de nuestra organización. Entonces, la parte gerencial es aquella que va a gestionar los puestos de representatividad, aquella que va a gestionar la jerarquía, aquella que va a gestionar la equitatividad que puede existir en este apartado.